Bienvenidos a la clase de Fundamentos de Técnicas Cuantitativas. Es el punto 2.5 del libro Funciones partidas. Corresponde a los ejercicios 12 y 13 de la práctica 2. Bueno, para comenzar vamos a definir lo que son las particiones de los números reales. Comenzamos con la definición 2.3, que es partición de los números reales. Diremos que una colección de conjuntos, que son intervalos o puntos, ¿es una partición de R, que es el conjunto de los números reales? Sí. Se cumplen dos condiciones. Una es que la unión de todos los conjuntos da R, y si cada intersección de dos de ellos es vacía, es decir, no hay elementos en común entre ningún par de conjuntos. Es un poquito larga, pero van a ver con un ejemplo que es muy sencillo. Entonces vamos a ver ya directamente un ejemplo. Dijimos que son dos condiciones, por eso se me ocurrió identificarlas con 1 y 2. La primera es que una partición, como es una colección, un conjunto, o sea, son varios, pueden ser dos o más intervalos, dos o más puntos, es decir, dos o más conjuntos de números, ¿no?, que tienen que cumplir las condiciones 1 y 2. La primera es que la unión de todos esos intervalos tiene que dar R, totalmente el conjunto de los números reales. Y la segunda es que si se me ocurre intersectar cada uno de ellos entre sí, en un par de ellos cualquiera, tiene que dar siempre un conjunto vacío. Veamos entonces con un ejemplo. Ejemplo 2.16, determinar cuáles de las siguientes colecciones de conjuntos son una partición de los números reales y cuáles no. Justifique su respuesta. Vamos al primer ejemplo. El 1, que es desde menos infinito hasta 5 cerrado, 5 más infinito abierto en 5, ¿no? Entonces, tenemos que ver si esos dos conjuntos que están ahí cumplen con las condiciones 1 y 2 de la definición de partición de los números reales. Vemos que lo cumplen, porque cumple tanto la 1 como la 2. ¿Por qué la 1? Porque si se me ocurre a mí dibujar el intervalo primero y el segundo intervalo que figuran en el ejemplo 1, veo que me queda totalmente cubierta la recta real. Eso significa que cumple con la condición 1. Por otro lado, veo que no me queda con una doble identificación. ¿Se acuerdan como cuando vimos los intervalos? La recta real, ¿no? O sea, cumple que la intersección de esos dos intervalos da un conjunto vacío. No se tocan esos dos intervalos, no tienen puntos en común. Por lo tanto, cumple que es una partición. Veamos el siguiente. En este caso tengo tres conjuntos que me constituirían la partición. Para eso se tienen que cumplir las condiciones 1 y 2. La primera es que quede toda la recta real cubierta. Y ahí, por lo que veo, es así, ¿no? Si a mí se me ocurre dibujar esos tres intervalos, uno a continuación del otro, veo que la recta no tiene huecos, sino que queda toda marcada. Y la segunda condición es que cuando lo dibujo con distintos colores, nada me quede de dos colores distintos, o sea, que la intersección sea siempre conjunto vacío de cualquiera de un par de ellos que yo elija. Entonces, en este caso, a ver, bueno, acá me había equivocado porque no presté la suficiente atención, pero veo que lo primero que dije no era correcto. ¿Por qué? Porque no cubro toda la recta real, porque ahí se ve claramente que entre menos 1 y 1 no está comprendido ese intervalo por ninguno de los tres intervalos en cuestión. Por lo tanto, no cumple con la condición 1, que es que la unión de todos los conjuntos del conjunto total de los reales, o sea que cubra toda la recta real. Veamos el que sigue, el 3. Bueno, el 3, por lo que veo, el primer intervalo termina en 4 cerrado y el segundo empieza en 4 abierto. Está bien eso, porque no se superpone. Pero, ¿qué es lo que veo? Que el segundo está limitado, está acotado en 100. O sea que si yo lo dibujo en la recta real, no cubre toda la recta real, o sea, no cumple con la condición 1. Entonces, por lo tanto, no es una partición de los números reales. Vayamos al ejemplo número 4. El ejemplo número 4 se ve que, si bien cubre toda la recta real, hay un número que estaría repetido porque pertenece a los dos intervalos. Entonces,
intersección del intervalo 1 y el 2 no daría un conjunto vacío como estipula la condición 2 que se tiene que cumplir. Entonces el resultado es que no es una partición porque el 0 está repetido, ¿no? Entonces no cumple la condición 2. O sea, la intersección no es un conjunto vacío. Vayamos al 3. En el 3 se ve que el primer intervalo termina en -2 y el segundo comienza en 3. O sea que no cumple la condición 1. En el 4, sin embargo, el primer intervalo termina en 9 y el otro comienza en 4. Quiere decir que si yo lo dibujo en la recta real, toda la recta va a estar marcada. Pero va a haber una parte, que va a ser desde 4 hasta 9, que va a estar marcada de 2 colores. Por lo tanto, no cumple la condición 2. La intersección no es un conjunto vacío, entonces no es una partición. Y en el intervalo, en el ejercicio 3, vemos que se cumplen las dos condiciones. Quise decir en el ejemplo 7, perdón. Bueno, entonces creo que con esto quedó entendido lo que son las particiones de los números reales. Vamos a la siguiente definición, que son funciones partidas. Diremos que una función con dominio y codominio en todos los reales, es decir, eso que está ahí se lee, f aplica el conjunto de los reales en el conjunto de los reales. Es una función partida o función definida a trozos si no está definida por una sola ecuación, sino por dos o más. Estas ecuaciones que la definen se aplican únicamente dentro de uno de los conjuntos que particionan el dominio. Es un poquito larga, pero viéndola con un ejemplo es muy intuitivo, es muy sencillo. Vamos a ir a un ejemplo. El ejemplo primero que está en el libro dice graficar las siguientes funciones partidas determinando previamente la partición sobre la que están definidas. Entonces, todas las funciones partidas se definen mediante una llave, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen dos o más ecuaciones, dice la definición. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación, la de arriba, esta fórmula, vale para esta condición, cuando x es menor que 3. Y la otra vale cuando x es mayor o igual a 3. Lo que está acá en la columna derecha, podemos decir, tiene que constituir una partición de los reales. Vemos que en este caso, ¿qué es lo primero que nos piden? Entonces, lo primero que nos piden es que indiquemos la partición sobre la cual están definidas. En este caso, la partición, ¿cuál sería? La partición está constituida por el intervalo menos infinito 3, en el cual vale la primera fórmula, abierto en 3, porque acá tengo un signo estricto, y el segundo intervalo sería el 3 más infinito cerrado en 3, porque esta segunda ecuación la tengo que aplicar cuando el 3 está incluido, porque dice mayor o igual a 3. ¿Se entiende? Entonces con eso yo ya establecí la partición. ¿Qué es lo que sigue para graficarla? Y bueno, para graficarla yo tengo que graficar. Es como que el signo igual en principio se aplica arriba, siempre que x sea menor que 3. O sea, una manera de hacerlo es, ustedes conocen perfectamente, vamos a dar por entendido, no vamos a extendernos en graficar funciones de primer grado que se representan mediante rectas que ustedes lo vieron en el punto anterior, o en la clase, en la penúltima clase. Entonces, la primera recta sería la recta y igual 1/3 de x más 1, que está representada acá. ¿Qué pasa? ¿Me voy a quedar con toda esa recta? No, me tengo que quedar solamente con la que respeta la condición esta, si x es menor que 3. Por eso, que en el gráfico yo la corté en x igual a 3 y puse ahí en el punto correspondiente un punto hueco, un punto vacío, ¿se dan cuenta? ¿Por qué un punto vacío? Porque este punto no cumple la condición para la cual tengo que representar la función mediante la ecuación de arriba. ¿No? Entonces tengo que dejar un punto vacío, porque esto es para x menor que 3. Entonces, de esa manera grafiqué la función partida, digamos, que corresponde a esta parte de la partición. No está completa la gráfica de f de x. Para eso voy a tener que graficar la otra parte de la función partida, que es la recta y igual 3x menos 3, que está representada por esta recta dependiente negativa que está acá. ¿Y me voy a quedar con toda esa recta? No, solamente me tengo que quedar con la parte de esa recta, con el trozo que queda a la derecha de 3, incluyendo el 3. Por eso que acá yo puse un punto lleno, y un punto vacío. ¿Se entiende? O sea, para esta parte de la partición le corresponde esta recta que está ahí. La
la gráfica de la ecuación, de la función partida como tal, el resultado de la solución, es esta que está acá. Una aclaración, no le den crédito a estos puntos, que son este punto que está acá, el 0,1, que salió en el gráfico, o este que está acá, que quedó, pero lo importante que tienen que graficar ustedes es el punto este que le estoy marcando, el punto 3,2 y el punto 3,0. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Este ejemplo tiene la partición, fíjense que está constituida por 3 intervalos. En este caso son 2 intervalos y un punto que están representados ahí, ¿no? O sea, si yo analizo la columna de la derecha, me dice que la partición es de menos infinito hasta 2. La segunda es un conjunto cuyo único elemento es el punto 2, x igual a 2. Y la tercera, el intervalo abierto, 2 más infinito. Si tengo que graficarlo, voy a graficar esto, la y igual x cuadrado menos 1, es una parábola muy conocida por ustedes, el vértice está en el punto 0 menos 1, pueden sacar las raíces, eso lo vamos a dar por entendido, porque ustedes lo conocen porque fue desarrollado en la clase anterior. Lo importante es que de esta parábola me tengo que dar solamente con lo que respeta la condición x menor que 2. Entonces, me quedo con la parábola desde menos infinito hasta 2. Este punto a 2, que si lo reemplazo acá me queda 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3, sería el punto 2, 3, lo dibujo vacío. ¿Por qué vacío? Porque esta ecuación vale para x menor estricto que 2, entonces por eso es vacío. Bueno, entonces ya grafiqué parte de la función partida, pero termino ahí, no, tengo que seguir. Grafiqué solamente lo que corresponde a la primera parte de la partición. Si vamos a graficar la segunda parte de la partición, que es el conjunto cuyo único elemento es el 2, me dice que la función vale 5 si x es igual a 2. Eso es el puntito que dibujé acá. O sea que dibujo un punto lleno que no es otro que el punto 2, 5, porque así lo establece la definición de la función partida, ¿no? Y todavía me falta la última parte, que es la que está definida para, en este caso sería 2 más infinito, que si ustedes lo dibujan, es la recta y igual 4 menos x, ¿no? ¿Y esa dónde va a valer? Y va a valer desde 2 hasta infinito. En 2 está abierto. ¿Por qué? Porque estoy tratando el intervalo justamente abierto en 2 hasta más infinito. Una buena práctica que ustedes pueden hacer, para ver si está bien dibujada, es que nunca una recta vertical que ustedes tracen puede tocar 2 veces a la función partida definitiva. Por ejemplo, si yo me paro en 2 y levanto una recta vertical, solamente va a tocar el punto lleno acá, ¿no? En el 5, ¿no? Y porque va a pasar a través de este punto vacío y a través de este punto vacío. Bueno, entonces, les decía, la solución, en definitiva, la función partida está representada por las gráficas de la derecha. Bueno, y tenemos un último ejemplo, que es este que está acá. Si yo analizo, en este caso, la partición está formada por, analizando la columna de la derecha, menos infinito menos 1, cerrado menos 1, abierto en menos 1 hasta 3 cerrado, y abierto en 3 hasta más infinito. Bueno, y comienzo a graficar otra vez, grafico la primera recta, que es una recta de pendiente negativa, menos 45 grados, y me quedo de esa recta solamente desde menos infinito, como dice acá la partición, hasta menos 1 incluido. Por eso que en el menos 1 el punto está relleno. No le den crédito a este punto que quedó espurio acá, pero el que me interesa es este, donde el extremo de esta parte de la función partida. Bueno, paso a la siguiente, que es otra recta, la recta igual 2x más 1, en este caso de pendiente positiva. No está incluido el 1, porque esto vale del menos 1, perdón, porque va desde menos 1 abierto, por eso que grafiqué acá un punto hueco, un punto vacío. Y el otro extremo sí está incluido, porque abarca hasta 3 positivo, cerrado en 3. Por lo tanto, acá este punto está relleno. Y me falta me faltaría la última parte, que es esta, la recta igual x menos 2, que vale para x mayor que 3 estricto. Entonces, por eso que acá en 3 el punto está vacío. No le den crédito a este lleno que está acá, que quedó espurio. Bueno, entonces, en definitiva, acá terminé poniendo esta parte, y el gráfico de la función partida es el de esta última, tal como está ahí, sin ninguna flecha roja. Bueno, de esta manera entonces terminamos el tema función partida, y será entonces hasta la próxima clase.